Llevo casi 30 años trabajando con el salmón atlántico. Para mí resulta una especie fascinante desde muchos puntos de vista, pero sobre todo desde el punto de vista biológico. He encontrado registros medievales hablando del pago con salmones. El salmón tenía un valor y una riqueza cultural y física también. En primer lugar, hay que admitir como un hecho cierto, real, que globalmente las poblaciones de salmónidos están descendiendo. Esto es un hecho. Desde el punto de vista de la ciencia, tenemos que analizar las causas por las cuales se produce este hecho. Y hacer mucha investigación, mucho más de la que se hace, porque sigue habiendo muchas incógnitas en cuanto a su biología y ecología. Sinceramente me da la sensación de que la mayor amenaza para el salmón a día de hoy es el ser humano. Las mayores amenazas que sufre el salmón atlántico sin duda es la pérdida de hábitat fluvial que se ha producido por factores humanos debido a la contaminación y sobre todo a las presas. El desarrollo hidroeléctrico en la segunda mitad del siglo XX ha cercenado las poblaciones de salmón atlántico en muchos ríos en la península ibérica y en Galicia en concreto ha hecho que baje la distribución dramáticamente. Tenemos unas cabeceras de ríos que por la escasa densidad de población y presión industrial o de otros tipos de actividades de usos del suelo están en un estado de conservación bueno o aceptable, sobre todo en comparación con otros ríos ibéricos u otros ríos europeos. A medida que descendemos en los cursos fluviales, los impactos se hacen cada vez más acusados, sobre todo en las zonas medias y bajas, en donde la dispersión de la población altera con mayor frecuencia los usos del suelo y las actividades que tienen al final un efecto sobre el ecosistema acuático. Hemos constatado a lo largo de todos estos años y también en otros puntos, no solo de la península ibérica, sino también en otras áreas europeas, que hay una disminución de la biomasa importante en cuanto al suministro de alimento. Esto hace que la capacidad de carga, es decir, la cantidad de ejemplares que pueden estar en un área determinada, un sector determinado del río, se reduzca. Y reduce también la probabilidad de supervivencia, que el salmón ha desaparecido en una gran cantidad de ríos precisamente por el deterioro del hábitat, por la fragmentación, sobre todo por el establecimiento de barreras. El salmón atlántico se distribuye a ambos márgenes del Atlántico Norte, desde zonas subárticas en América y en Europa, hasta los ríos de Nueva Inglaterra en Estados Unidos o los ríos gallegos y el norte de Portugal en el lado europeo. Y en Galicia, pues en el Atlántico, ahora solo quedan salmones en el Mandeo, el Ulla y el Lérez, ¿no? Junto con el Miño, por supuesto. La reproducción del salmón tiene lugar en los meses de diciembre, enero en nuestra latitud. La hembra deposita los huevos sobre fondos de grava, zonas de muy buena calidad del agua, ¿no? Y una adecuada oxigenación. El macho, una vez que la hembra suelta los óvulos, tiene competencia con otros machos para fecundar con el esperma los óvulos. Tras un tiempo variable según la temperatura en el fondo del río, se les ven los ojos y pasan a llamarse huevos embrionados, eclosionan del huevo y se alimentan del saco vitelino, unas reservas que proceden del huevo y 15-20 días pues, está alimentándose de este saco. A partir de entonces tiene que cambiar a la alimentación exógena y es el punto crítico de la vida del salmón, es el momento en el cual empiezan a comer invertebrados y se mueven del fondo de los intersticios de la grava a la superficie del agua, sufren una gran mortalidad de otros predadores, luego tienen una fase de dispersión de esa zona, donde ya buscan sus territorios para alimentarse y crecer durante un año, tras el cual pueden abandonar el río o decidir quedarse otro año más en el río y migrar por un proceso que se llama esguinado. Tienen unos cambios morfológicos, fisiológicos y de conducta que les habilitan a soportar el cambio de salinidad que supone migrar del agua dulce al agua salada. En las costas gallegas se dirige al norte de Europa, pues en la costa oeste de Groenlandia, las Islas Faroe, donde están áreas de pasto del salmón, donde está un tiempo variable entre 18 meses y 3 años para retornar a reproducirse a los ríos gallegos. A pesar de lo que mucha gente se cree, no se muere tras reproducirse. Eso sucede con las
6 especies de salmones que hay en el Pacífico, se mueren todos. Lo que pasa es que sufren una gran mortalidad debido a lo azaroso que es su reproducción, ¿no? En España, al tener que viajar mucho más, los salmones que retornan a los ríos españoles sufren muchísima más mortalidad que, por ejemplo, que los salmones noruegos o canadienses. ¿Cómo consigue hacerlo, ¿no? ¿Cómo se orienta desde Groenlandia hacia aquí? Parece ser por ciertos mecanismos de navegación terrestre que posee, y luego a la hora de decidir por qué entra en el Ulla y no entra en el Lérez, eso ya es mucho más complicado saber, y hay teorías de que puede detectar sustancias únicas de cada río, feromonas, en fin, en definitiva no se sabe por qué. La capacidad de retornar al río natal es la gran pregunta del salmón. Ya vi artículos o investigaciones de lo más variado y yo creo que nadie da con la respuesta correcta. Hay muchas hipótesis, algunas contrastadas, otras no tanto, que tratan de explicar este fenómeno. Esa gesta casi caballeresca del salmón remontando, bueno, haciendo un viaje de miles de kilómetros para jugarse la vida, me parece algo mágico y especial. Creo sinceramente que es lo más poderoso de la idea del salmón. Pero lo que se sabe es que tiene unos mecanismos de orientación desde Groenlandia a Galicia por temas magnéticos de la Tierra. Es decir, hay varios tipos de orientación, una a larga distancia, que puede estar relacionada directamente con esta percepción del campo magnético. No es nada raro, sucede en muchos animales, por ejemplo las palomas mensajeras son un caso muy característico y muy estudiado. Y luego cuando ya se va acercando, porque puede discernir entre el agua de un río de otro, ¿no? Una cualidad que adquirió durante la fase de esguinados. Es decir, el salmón del río le huele a su casa. Pero el caso es que nosotros hemos constatado que incluso con peces de repoblación el salmón retorna en un porcentaje altísimo al río de suelta. Creo que debe ser una cosa del alma, debe ser algo mucho más profundo de lo que piensan los. Seguiré pensando que tiene algo de mágico. La estadística de captura de pesca de salmones permitió detectar que a finales de los años 80 se producía un severo declive de la población a nivel español. En Galicia este declive, que si cabe, fue un poco más agudo y provocó que la Xunta de Galicia iniciara a principios de los 90 un plan de recuperación de la especie. Tras una serie de estudios se realizó un diagnóstico en la que se veía que aparte de la disminución de la abundancia se había producido una severa disminución de la distribución y una modificación de las características de los salmones, que cada vez son más pequeños. Se diseñó un programa de recuperación por cuenca que contenía 3 tipos de medidas. En control de la pesca se han adoptado medidas bastante drásticas, como prohibir la pesca en zonas libres, que sucede en otras comunidades autónomas. Tenemos un cupo de pesca por río. Se prohíben determinados cebos en determinados momentos, se retrasa la apertura de la temporada de trucha para proteger la bajada de los esguines. La segunda medida fue un incremento de la accesibilidad mediante la demolición de algunas presas en desuso y la construcción de dispositivos de franqueo. Y por último, una mejora de las poblaciones mediante repoblaciones con reproductores de origen gallego. Comienza con la fundación de un stock de reproductores, ¿no? Y esto es un paso fundamental, es escoger los reproductores lo más parecido a los reproductores originales de ese río. Se reproducen artificialmente, se crían. Nosotros lo que hacemos es soltarlos en 3 fases diferentes, bien en verano, como alevines o jaramungos de verano, en otoño, como pintos de otoño, y en la primavera, al año siguiente del nacimiento, como pre-esguines, ¿no? Ya con poco tiempo de permanencia en el río para irse al mar. El peligro que se corre de la cría en cautividad es que haya muchos descendientes de una misma pareja de individuos, o de una misma hembra o de un mismo macho. Entonces, cuando comparas con la naturaleza, donde una pareja debería dejar 2, 3, 4 descendientes, la cría en piscifactoría hace que una misma pareja pues a lo mejor vaya a dejar 200 o 300 descendientes que puedan volver al río. Entonces eso puede crear un problema de endogamia, o sea, que se vaya perdiendo variabilidad genética. Las repoblaciones primero se efectúan por alguna razón. La razón es porque está disminuyendo la población de salmones o del pez que sea, de la especie que sea. Bien, si no atendemos a las causas de esa disminución, como decíamos antes, el hecho de que nosotros echemos más peces no va a solucionar el problema. Las repoblaciones de peces es un arma de doble filo porque tiene ciertos peligros, ¿no? Estamos
todos de acuerdo en que lo mejor es la reproducción natural. Lo que hay que tener primero claro antes de empezar a repoblar es saber cuál es el objetivo que queremos perseguir. Si queremos conservar una población, igual no hay que repoblar. Si queremos mantener una pesquería, igual necesitamos repoblar. Todo depende del caso que hay que estudiar. Determinados casos que hemos tenido en Galicia se han solucionado las causas que ocasionaban la disminución de la población o incluso la desaparición de la población, y una vez solucionado el problema, como puede ser una presa que se derriba o un paso de peces que se construye, en ese caso hemos empezado a repoblar para ayudar a la población a su recuperación. Yo opino también que las repoblaciones no tienen que ser permanentes, porque eso es muy caro y además no es lo que se persigue. Las repoblaciones son soluciones temporales a problemas puntuales y así deben de tomarse. Estamos realizando una evaluación continua de las poblaciones de salmón atlántico desde la aplicación de los programas de conservación, que consisten en monitorización de sus poblaciones mediante inventarios de pesca eléctrica en las áreas salmoneras, en donde se estudian la abundancia y distribución de los juveniles, y también tenemos una red fija de estaciones de captura de peces migradores, donde capturamos tanto adultos de remonte como juveniles de descenso, y eso nos permite ver cuál es la evolución de la población de salmón a nivel gallego y ver qué partes de las medidas que estamos aplicando de recuperación son más efectivas. Al principio del siglo XXI se notó un incremento de los salmones, de la abundancia, un incremento relativo, contra una situación que era realmente dramática, hasta el año 2010-2012. A partir de entonces, bueno, pues tenemos unas oscilaciones en la población y un poco tendente a la baja, que es lo que nos preocupa ahora y bueno, creemos que debemos de aplicar otra serie de medidas. Todos estos años, desde que empezamos a trabajar en la recuperación del salmón, hemos colaborado con universidades gallegas, tanto con Santiago como con la Universidad de Vigo, en aspectos genéticos, en estudios de enfermedades, microbiología, también en estudio de la abundancia. Hicimos unos trabajos que son sobre identificación del sexo en las poblaciones para saber si la pesca pues está pescando más hembras o más machos, para poder un poco regular las temporadas de pesca, y luego fundamentalmente lo que hago es trabajo sobre variabilidad para buscar diferencias entre ríos, entre los diferentes ríos, incluyendo pues desde el Miño hasta Leo, y luego tenemos trabajos en los que miramos cuál es la variedad genética en las poblaciones de piscifactoría. Entonces, sobre todo también comparamos cómo es el estado genético de las poblaciones de aquí de Galicia comparadas con poblaciones de Escocia, que son poblaciones grandes. Con los datos genéticos se pueden calcular tamaños efectivos de la población. Desde el punto de vista genético, cuántos individuos participarían de hecho en la reproducción en el sentido de dejar variabilidad genética, y aquí estamos tratando de tamaños efectivos pues muy bajitos. Y también hemos participado en proyectos europeos con instituciones europeas en el conocimiento de la supervivencia en la fase de esguín. Este año hemos marcado una serie de salmones soltados en el Ulla con micromarcas magnéticas. La recaptura de estas micromarcas de juveniles repoblados y marcados nos va a permitir tratar de estimar cuál es la tasa de predación de determinadas especies, como es el caso del cormorán grande o el caso de la nutria. Pues derribar presas que no tengan uso, por supuesto. Hay multitud de presas en Galicia que no tienen uso y que dificultan la migración no solo del salmón, sino del resto de peces migradores. Yo creo que pasa bastante por no pescar. Creo que todos los esfuerzos que se hicieron por parte de la Administración con las repoblaciones, que dieron sus frutos en su momento, necesitan un paso más adelante y las poblaciones tendrían que tener algo de capacidad para recuperarse por sí mismas. Me da la sensación de que deberíamos ir al río a ver a los salmones, por lo menos en Galicia, no a pescarlos. Quedan pocos, demasiado pocos, y parece que esto va en un declive y cuesta abajo y que no hay manera de evitarlo. El mantener la pesca del salmón es un reto de conservación, ¿no? Y creo que hacer una pesca sostenible es posible. Se han adoptado muchas medidas restrictivas, sé que a veces la gente no lo entiende, sin embargo otra gente critica que se permita la pesca. Estamos nosotros creo que en el equilibrio de esta situación de mantener este aprovechamiento. La solución es una solución ecosistémica, es integral, que afecta directamente no solo localmente a las poblaciones de una zona concreta, sino al conjunto de la metapoblación de salmones europeos que están reproduciéndose en los distintos ríos que van a desembocar en las costas del Atlántico. Sé que se está regulando con algo más de cariño, pero me parece que estamos lejos del objetivo que deberíamos conseguir. Pues delicado, es una especie muy sensible a todas las alteraciones del medio y pues ahora mismo el planeta se ve sometido a la amenaza del cambio climático que
en nuestra área de distribución, en el límite sur europeo, en teoría puede ser perjudicial para el salmón.